La guerra está entrando en una fase decisiva, una fase de resolución. Mientras los rusos siguen dominando la línea del frente, la administración estadounidense saliente, inevitablemente con la aprobación tácita de la entrante, está infligiendo nuevos golpes a los rusos para obligarles a someterse antes de las próximas conversaciones. Washington también espera que Kiev ceda, instando a los ucranianos a rebajar la edad de reclutamiento a los 18 años. El asunto de la movilización y la eficacia general del ejército ucraniano es mucho más complejo que la edad de reclutamiento. Aún así, Kiev está intentando encajar la estrategia estadounidense de paz a través de la escalada, infligiendo golpes masivos al sector industrial y militar ruso. Los estadounidenses están tapando agujeros en las sanciones al sector de los hidrocarburos de Rusia, mientras que los ucranianos complementan esta estrategia cerrando la mayor arteria de gas de Europa, poniendo fin de hecho a la era del triunfo del gas ruso en el viejo continente. Como consecuencia, Gazprom se ha visto obligada a despedir al 40% de sus directivos. Veamos la actual fase de la guerra. Empecemos por el mapa. Como de costumbre, realizaremos la presentación a lo largo de la línea del frente. Pueden comprobar su alcance con la situación de nuestro informe anterior que preparamos a principios de diciembre. El cambio, por tanto, marca la diferencia en el progreso durante casi un mes y medio de combates. Dirección de Kursk. La extensión del control ucraniano se ha reducido desde principios de diciembre, especialmente en el norte, cerca de Novoivanovka y al este de Pogrevki. Los ucranianos también han retirado tropas del sudeste de Sudzha. Es allí, en dirección a Makhnovka, donde las tropas aerotransportadas rusas entraron en acción. No cabe duda de que la Federación Rusa conserva la iniciativa. El recurso consumible para el mando ruso siguen siendo los soldados norcoreanos. Los ucranianos informan que llevan a cabo ataques frontales en grupos de 20 a 100 en terreno abierto, que terminan trágicamente para ellos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan también a cabo ataques puntuales para aprovechar los puntos débiles del enemigo. Según informa Rohan Consulting, el 5 de enero de 2025, las fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques a lo largo de la carretera 38K04 en dirección a Bolshae Soldatskaya. Al cabo de 2 días, los rusos contraatacaron con apoyo norcoreano, poniendo fin a la acción ucraniana. Dirección de Kharkiv. La cabeza de puente rusa en la región de Kharkiv permanece esencialmente sin cambios. Entre los pequeños éxitos, los ucranianos han conseguido desplazar ligeramente la línea del frente hacia el norte, en dirección a Livoke. Esto no es prioritario para ninguno de los dos bandos. Dirección de Luhansk. Cuanto más al sur, mayor es la prioridad de las operaciones, especialmente desde el punto de vista ruso. Al sur de Borichna, la línea del frente se encuentra a lo largo del río Oskil. Un bloguero militar ruso afirmó que las fuerzas rusas están a 1 kilómetro de la carretera P-79 Borichna-Kupiansk al sur de Zapatne, norte de Kupiansk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra estima que el punto de avance más cercano de las fuerzas rusas está a unos 3,5 kilómetros de esta carretera. Hubo un gran avance al sudeste de Senkove, donde en algunas zonas los rusos avanzaron hasta 10 kilómetros al oeste, tomando el control de Lozove. Los ucranianos también tuvieron que retirarse del pueblo de Terny, retrocediendo hasta Yampolivka y cruzando al otro lado del embalse. El Ministerio de Defensa ruso confirmó la toma de Terny el 14 de enero. Las fuerzas del Kremlin prosiguen también sus intentos de tomar Bilohorivka. Dirección de Donetsk. La región de Donetsk sigue siendo el epicentro de la guerra. Desde el norte, los rusos han tomado la mayor parte de Chasiv Yar y avanzan hacia el oeste en la parte norte de la ciudad. Los combates se están produciendo en los alrededores de la planta refractaria. Varias fuentes rusas han afirmado que las fuerzas rusas han tomado las instalaciones, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra no ha visto ninguna confirmación de estas afirmaciones. Se han producido cambios aún más significativos en Toretsk, que se encuentra ahora casi totalmente bajo ocupación rusa. Los días 13 y 14 de enero, las fuerzas rusas continuarán los ataques cerca de la propia Toretsk, en la parte norte cerca de Dilivka, al noroeste cerca de Krimske y al oeste cerca de Chervinivka. En dirección a Chervinivka y Petrivka, a lo largo del río Krivyi-Torets, los rusos se han apoderado de varios kilómetros más de territorio en las últimas semanas. El principal objetivo en esta dirección es Konstantinivka, que antes de la guerra tenía una población de casi 70.000 habitantes. Toretsk, en comparación, tenía la mitad de esa cifra, y la ciudad es ahora prácticamente inexistente.
Más al oeste, los rusos han conseguido desplazar la línea del frente hacia el norte, alrededor de Vozvechenka y Novokselandrivka, pero los mayores cambios se han producido en el eje de Pokrovsk. Básicamente, los ucranianos ya defienden las afueras de la ciudad, con los rusos a las puertas. Los mayores cambios territoriales se han producido en la zona suroeste de la ciudad, toda la franja de terreno entre Pokrovsk y Kurakhove. De hecho, en algunos lugares de esta dirección, los rusos están a menos de 10 kilómetros de la región de Dnipropetrovsk. Pokrovsk no es solo un importante nodo de carreteras crucial para la logística ucraniana. Al oeste de la ciudad hay una gran planta de producción que suministra hasta el 90% de la demanda ucraniana de coque, que a su vez es una materia prima clave para la industria metalúrgica de Ucrania. Y este, como señala Rohan Consulting en su boletín, es el segundo sector exportador más importante del país después de la agricultura. Recientemente, la planta de coque se vio obligada a suspender sus operaciones debido a la aproximación de las tropas rusas. Además, uno de los pozos fue volado recientemente para frenar los avances rusos. Los ucranianos también han colocado explosivos en otras partes de la planta. Desde el punto de vista táctico, para los ucranianos será importante mantener el control de Udachne y Kotilne, situadas a 169 y 192 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Mantener el control de los pueblos podría frenar el avance ruso. Hacia el sur, en el último mes, los rusos han tomado Kurakhove, una importante localidad cercana al embalse, así como Dalnie, Uspenivka y Trudove. El frente se apoya actualmente en el asentamiento de Dachne, pero la brecha solo tiene 3,5 kilómetros de diámetro, por lo que es posible que los ucranianos tengan que replegarse hacia Konstantinopil. También cabe destacar los importantes avances al suroeste de Velika Novosilka, donde Makarivka o Blahodatne han caído en manos del agresor, los asentamientos que los ucranianos tomaron durante la ofensiva de 2023. Todo el frente sur ucraniano permaneció sin cambios. Comillas, todo el mundo sabe que esto tiene que terminar de alguna manera diplomática. Simplemente no creo que sea realista decir que vamos a expulsar a todos los rusos de cada centímetro de suelo ucraniano, incluido Crimea. El presidente Trump ha reconocido esa realidad y creo que ha sido un gran paso adelante que el mundo entero reconozca esa realidad. Ahora avancemos, señaló en una entrevista reciente el entrante y nuevo consejero de Seguridad Nacional Michael Waltz. Desde la perspectiva del presidente Trump, no se puede llegar a un acuerdo si no se tiene algún tipo de relación y diálogo con la otra parte, y estableceremos eso absolutamente en los próximos meses. Se hace eco de él Kate Kellogg, el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, que de todo el entorno de Trump es quizás el que más simpatiza con la lucha de los ucranianos. En una entrevista con Fox News, Kellogg señaló que esperaba una solución viable entre ambas partes en los 100 días siguientes a la toma de posesión de Trump. 100 días desde el 20 de enero significa el 30 de abril de 2025. El tiempo pasa rápido y los rusos, como muestra el mapa, siguen teniendo una clara ventaja. Hay muchas razones para este desarrollo, la más importante de las cuales es la política insuficientemente fuerte de los estadounidenses y europeos contra el imperialismo ruso. Tal actitud, sin embargo, generaliza las causas objetivas, quita subjetividad a los ucranianos y barre bajo la alfombra otras causas más sutiles de la difícil situación en el frente. En las páginas del portal Euromaidan Press, el respetado analista ucraniano Tatarigami, fundador de From Intelligence Insight, presentó su visión integral de los problemas actuales, especialmente desde la perspectiva del ejército ucraniano. El autor destaca una serie de problemas, en particular un reciente informe crítico sobre la Brigada 155 que, a pesar de haber sido entrenada en Francia, presentó altos índices de ausencia sin permiso y baja eficacia en general, lo cual señala problemas internos más profundos dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas ucranianas. Comillas, echar la culpa de todo a la falta de armas occidentales es simplista y engañoso. La brigada fue entrenada en Francia y empuñó armas occidentales, afirma el autor. ¿Qué áreas críticas de mejora menciona el autor? En primer lugar, el mecanismo de movilización y la escasez de infantería. Un soldado de infantería es uno de los puestos más difíciles que puede encontrarse alguien en una guerra, y cada día adicional de combate reduce sus posibilidades de salir de él de una pieza.
Mientras tanto, como escribe Tatarigami, comillas, los nuevos reclutas trataban de evitar las posiciones de combate, preocupados por tres cuestiones principales: mandos que no valoraban la vida de los soldados, las escasas posibilidades de descanso en el frente y la mala planificación. Como la infantería está infradotada, otras unidades, que a menudo sirven en la retaguardia, están siendo canibalizadas, lo que provoca un efecto dominó de colapso de toda la estructura. El diario Pravda ucraniano informó que más de 5.000 efectivos de las fuerzas aéreas han sido destinados a las fuerzas terrestres, a menudo acabando en la infantería. Como escribe el autor, cuando los batallones necesitan desesperadamente soldados de infantería, empiezan a sacar a gente de funciones de apoyo cruciales. Equipos de mortero, equipos médicos y operadores de aviones no tripulados son reasignados al frente. Esto crea un efecto dominó mortal. Las unidades de apoyo se vacían, mientras que los soldados no entrenados se enfrentan al fuego enemigo. También socava los esfuerzos de reclutamiento, ya que la gente pierde la confianza. Tanto más cuanto que el sistema permite siempre a las personas más ricas y de mayor estatus evitar el reclutamiento, lo que agrava la sensación de injusticia. Este sistema disfuncional tiene muchas consecuencias negativas. Las unidades pueden estar llenas solo sobre el papel. El tejido social se erosiona, la confianza y la movilización para la lucha disminuyen. Como señala el autor, esto se debe en general a la incapacidad de introducir cambios en los últimos 30 años y al elemento soviético siempre presente en las estructuras del ejército. En cierto modo, esta es también la razón de los demás problemas descritos en el artículo, es decir, los fallos organizativos y estructurales, así como los informes defectuosos y la falta de rendición de cuentas. El primero es el resultado de 30 años de paz y de la escasa preparación de la estructura del ejército, en la que la formación superior era la brigada. El segundo es una cultura que se ha desarrollado a lo largo de los años, en la que el que denuncie un problema está condenado, por lo que es mejor no hacerlo y comunicar solo la información positiva. Este fenómeno, que también existe en el ejército ruso, tiene consecuencias desastrosas, ya que los problemas se barren debajo de la alfombra. El cuarto punto mencionado por el autor es la percepción de abandono por parte de Occidente. Surge una amarga pregunta: ¿se pretende que Ucrania sea solo un estado de buffer, una frontera sangrienta entre la Unión Europea y el régimen autoritario de Rusia? ¿Se espera que los ucranianos soporten guerras interminables y penurias económicas, mientras Europa aporta recursos mínimos a su propia defensa, escudándose en la protección estadounidense? Se pregunta el autor. El último problema, según el analista, es la mala comunicación y los objetivos poco claros del gobierno. La propaganda demasiado optimista de Kiev ha llevado a un exceso de optimismo respecto a la ofensiva de 2023, finalmente fallida, por ejemplo. Aunque el compromiso de Ucrania con su propia campaña de información, a menudo ateniéndose a una información de nivel propagandístico, es comprensible, el uso exagerado de falsedades para cambiar la percepción pública demuestra con el tiempo ser un arma de doble filo, que también hiere a quien la empuña. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a la difícil situación creada por los factores mencionados? En primer lugar, la reforma de la estructura de mando del ejército. Gran parte de la resistencia al cambio proviene de oficiales superiores que fueron ascendidos en las décadas de 1990 y 2000, un periodo de declive militar, corrupción, reducción de personal y estancamiento de la carrera. La mayor parte de estos generales tienen poca o ninguna experiencia de combate, ya que fueron ascendidos en tiempos de paz en lugar de ganarse sus galones en la batalla, señala Tatarigami, sugiriendo que debería haber un papel mucho más prominente en el ejército para los jóvenes comandantes que han demostrado su valía en la guerra en curso desde 2014. Ucrania necesita un sistema basado en el mérito, no en las conexiones o en la lealtad política. En segundo lugar, una mejora sistemática de la situación de la infantería de primera línea. Servir en unidades de infantería de primera línea debería conllevar grandes privilegios que otros no tienen, entre ellos condiciones de servicio fijas y opciones garantizadas de desmovilización al final del servicio, sugiere el autor. Al mismo tiempo, no debe basarse solo en voluntarios, porque nadie ha ganado nunca una guerra luchando solo con voluntarios. El Estado también debe dejar claro que se hará cargo de los veteranos si resultan heridos. Por otro lado, hay que mejorar la disciplina, incluyendo castigos apropiados por deserción y por no regresar del permiso. En tercer y cuarto lugar, Ucrania debe reestructurar su ejército y mejorar su sistema de formación.
En el primer caso, el autor insiste, entre otras cosas, en que las fuerzas armadas ucranianas dejen de crear nuevas brigadas y se dediquen a cubrir las lagunas de las ya existentes, una medida recientemente confirmada por Zelensky. En el segundo, el autor insta a la creación de un sistema electrónico modernizado de recogida y evaluación de datos. Hoy en día, la realidad del entrenamiento es a menudo drásticamente diferente de la realidad de la guerra en el frente. El autor ha realizado un importante trabajo al separar los elementos que dependen de los ucranianos de los que no. De hecho, a Kiev le interesa tratar de corregir todos los elementos de ineficacia, incluso los más pequeños, que puedan aumentar posteriormente las posibilidades de victoria o fomentar un mayor apoyo de los aliados. Sobre todo porque, como señala Tatarigami, a menudo no se trata de problemas triviales, y mejorarlos puede suponer una gran diferencia para el éxito en el frente. Mientras tanto, la administración Trump parece entender que para obligar al Kremlin a hablar, primero hay que estabilizar el frente y presionar a los rusos. Sobre esta base, presionan a los ucranianos para que rebajen la edad de reclutamiento a los 18 años, como señaló sin rodeos Waltz. Los ucranianos responden que no tiene sentido movilizar a miles de jóvenes porque no tienen con qué armarlos. Es evidente que Kiev teme enviar a su generación más joven al matadero. Washington cree que en su lucha por la supervivencia, especialmente en este momento crucial, Kiev debe utilizar todas las herramientas de presión de que disponga. Ucrania se niega a rebajar la edad de reclutamiento, pero no deja de atacar a los rusos de otras formas. El 14 de enero, las Fuerzas Armadas ucranianas llevaron a cabo el ataque más masivo contra el complejo militar industrial ruso, según informó el Estado Mayor. El ataque tuvo un alcance de hasta 1100 kilómetros en las profundidades de Rusia. El SBU, junto con las fuerzas de defensa, siguen atacando las instalaciones militares enemigas y empresas de apoyo al complejo militar industrial de Rusia. Cada golpe, ya sea en los depósitos de municiones, refinerías, depósitos de petróleo o plantas químicas, debilita la capacidad de Rusia para hacer la guerra en Ucrania, señaló una fuente del SBU al diario Kyiv Independent. Los objetivos eran plantas químicas, refinerías y depósitos de municiones. En el ataque se utilizaron principalmente drones de fabricación nacional, pero también se pusieron en marcha misiles ATACMS. Entre las víctimas del ataque figuran 2 plantas industriales en Saratov y Engels, un depósito de municiones en la base de Engels, una planta química en Seltso, cerca de Briansk, y una instalación petrolífera en Kazán, Tatarstan. Cabe señalar que la agenda mencionada anteriormente sigue la táctica de paz a través de la escalada que describimos en diciembre. Esto no se ha articulado explícitamente, pero hay buenas razones para creer que es así. En primer lugar, tan recientemente como a finales de noviembre, Waltz garantizaba la continuidad administrativa en política exterior de ambos gabinetes. Kellogg sugirió que el final de la escalada del mandato de Biden jugaba a favor de las futuras cartas de negociación de Trump, es decir, la autorización de ataques ATACMS contra Rusia, así como de nuevos tramos de ayuda y paquetes de sanciones. Hablando de lo primero, el saliente Joe Biden anunció el último paquete de ayuda antes de dejar el cargo. La ayuda anunciada, en el marco de la Presidential Drawdown Authority, se estima en $500 millones e incluye misiles antiaéreos, municiones tierra-aire y equipamiento para el uso por parte de Ucrania de aviones de combate F-16. Pero lo más significativo es que justo al final del mandato de Biden, los estadounidenses golpearon a Rusia con el mayor paquete de sanciones en meses, dirigidas principalmente al sector energético ruso y más concretamente a la flota en la sombra que opera en nombre del Kremlin. Comillas, Estados Unidos está tomando medidas radicales contra la principal fuente de ingresos de Rusia para financiar su brutal e ilegal guerra contra Ucrania, declaró la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado. Las nuevas sanciones afectan a más de 180 buques que operan como parte de la flota en la sombra. Al menos 65 petroleros han echado el ancla en puertos chinos y rusos, según informó Reuters el 13 de enero. Pero este no es el único golpe a la base de hidrocarburos de la economía rusa. A principios de 2025, Ucrania interrumpió el tránsito de gas por el gasoducto de la Hermandad. Este trascendental acontecimiento fue descrito por la BBC como el fin de una era.
Rusia había estado bombeando gas a Europa a través de la Ucrania independiente desde 1991. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que su país no permitiría que Rusia ganara más miles de millones con nuestra sangre. El cierre del tránsito por el gasoducto, irónicamente llamado de la Hermandad, cierra la tercera de las 4 grandes rutas de gasoductos que bombean gas ruso a Europa. Anteriormente, en mayo de 2022, se cerró el gasoducto de Yamal, que atraviesa Polonia, y como consecuencia del sabotaje, en septiembre de 2022 se cerraron definitivamente los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Obviamente, la decisión de cortar el suministro a través de la hermandad no gustó a todo el mundo, y la mayor objeción provino del primer ministro eslovaco Robert Fico, quien afirmó que la suspensión del tránsito perjudicaría a la Unión Europea, no a Rusia. Eslovaquia es uno de los principales consumidores del gas ruso transportado a través de Ucrania. Fico cifró en 500 millones de euros anuales las supuestas pérdidas de Eslovaquia por la interrupción del suministro de gas ruso a través de Ucrania. La suspensión de los suministros ha provocado una disputa entre Robert Fico y Volodymyr Zelensky, en la que ambos discuten sobre el lugar en la que podrían celebrarse las negociaciones. A Rusia le queda una última ruta para las exportaciones terrestres a Europa, el gasoducto Turkish Stream, que lleva gas a Serbia, Hungría, Bosnia o Grecia, entre otros países, y probablemente pronto a Eslovaquia. La capacidad del Turkish Stream es de 31.000 millones de metros cúbicos de gas al año, mientras que el potencial total de exportación de Rusia, incluidos todos los gasoductos hasta hace poco, era de 270.000 millones de metros cúbicos al año. Ahora solo queda el Turkish Stream, que bombeará 12 billones de metros cúbicos de gas en 2023. Y eso no es todo, ya que 10 países de la Unión Europea han firmado una petición para que la Unión deje de importar gas natural licuado de Rusia. En una propuesta conjunta, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, la República Checa, Rumanía e Irlanda pidieron más medidas para cerrar lagunas y golpear las lucrativas ventas de gas de Rusia. Los países se quejaron de que Rusia ha ganado 200.000 millones de euros con las ventas de combustibles fósiles a la Unión Europea desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y de que las importaciones de gas natural licuado procedentes de Rusia han aumentado un 11% en el primer semestre de 2024. Es difícil para los rusos, a pesar de sus sinceras intenciones, poner buena cara en una situación así. Recientemente se filtró una carta interna de Gazprom en la que se anunciaba un número históricamente alto de recortes de empleo en la alta dirección. Perderán su empleo unas 1.600 personas, de un total de 4.100 empleados, es decir, un 40% del total. Los recortes se aplican solo a la sede central de Gazprom en San Petersburgo, y no a sus sucursales y filiales en todo el país, que en conjunto emplean a varios cientos de miles de personas. Si se llevan a cabo, los recortes de empleo serán los mayores de la historia del monopolio estatal del gas. Pero el petróleo y el gas no son los únicos instrumentos de presión que empiezan a entrar en juego. Una vez más, está resurgiendo la cuestión de la descongelación de 300.000 millones de dólares de activos rusos. Como señala Foreign Policy, comillas, el 10 de diciembre, Valérie Urbain, la directora de Euroclear, una institución financiera belga que posee alrededor de 2/3 de los 300.000 millones de dólares en activos rusos, reconoció en una entrevista con Bloomberg que la administración de Trump volverá a poner sobre la mesa alguna discusión sobre la incautación de activos rusos. La nueva responsable de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, también ha pedido que se utilicen estos fondos para ayudar a Ucrania. Un reciente informe del Financial Times citaba un agudo debate entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente polaco Andrzej Duda, en la que el primero se oponía y el segundo apoyaba la confiscación. Todo depende de si una medida así provocaría el colapso del papel del euro o del dólar como moneda de reserva. En el centro de estas preocupaciones está la reacción de China. Pekín posee más de 3 billones de dólares en reservas de divisas fuertes, de los cuales el 58% está en dólares estadounidenses y la mayor parte del resto en euros, libras y yenes. Por otra parte, ¿qué moneda o instrumento distinto de los vinculados a Estados Unidos o Europa podría utilizar China para invertir sus excedentes financieros?
Incluso después de la confiscación, la credibilidad de las instituciones financieras occidentales sería mucho mayor que cualquier otra disponible en el mercado. Volodymyr Zelensky señaló en una reciente entrevista con el popular podcaster Lex Fridman que Ucrania estaba dispuesta a gastar el dinero en armas estadounidenses. Pero tal vez ese mensaje debería enviarse a los europeos, porque es allí donde se encuentra la parte importante de esta suma, y es el oeste de Europa el que se opone a la confiscación. Esto nos lleva a una conclusión ambivalente en la que parece imposible predecir los próximos meses de la guerra. La presión para poner fin al conflicto será fuerte, pero mucho dependerá de la posición de los rusos y de su actitud conciliadora, difícil de entrever hoy en día. Pero tras los oscuros meses de 2024 hay un rayo de optimismo para Kiev. Según informa Bloomberg, citando conversaciones entre bastidores, los europeos parecen estar cautelosamente optimistas sobre la llegada de Trump al poder. El intercambio plantea la posibilidad de que la administración entrante pueda ayudar a Ucrania, devastada por la guerra, a volver a una posición de fuerza antes de que tengan lugar las conversaciones, según informa la agencia. El texto cita, entre otros puntos, la buena relación de Trump con Giorgia Meloni, una dura defensora de la ayuda a Kiev. Por otro lado, tenemos a J.D. Vance, que equipara a los dos bandos del conflicto, instando a todo el mundo a dejar de llamar a uno bueno y al otro malo. Anteponiendo la mentalidad empresarial del presidente Trump a cualquier posible negociación, el think tank American Enterprise Institute calculó en su informe que una victoria rusa en la guerra requeriría un gasto adicional de 808.000 millones de dólares en el Pentágono de aquí a 2029. Este es el coste de la inestabilidad en Europa y Oriente Medio, derivada del riesgo de que Estados Unidos se ablande con Rusia en Ucrania. La guerra continúa. Zelensky es optimista y cree que habrá terminado en 2025. Al cerrar este material, la guerra ya ha cumplido más de 1050 días. Esto significa que la guerra ruso-ucraniana ya ha durado más de la mitad que la Segunda Guerra Mundial, que duró 2077 días en Europa. A mitad de camino, los alemanes dominaban Europa y aplicaban la solución final de la cuestión judía. Japón triunfaba en el Pacífico y los estadounidenses acababan de entrar en la guerra. ¿Sucederá lo mismo esta vez? ¿Leeremos en los libros de historia que los estadounidenses acababan de entrar en serio en la guerra? Hay pocos indicios de un nivel similar de implicación en la actualidad, aunque la historia enseña que al tío Sam le gusta intervenir en una fase crucial de un acuerdo, asestando un golpe decisivo en el momento que considera oportuno. Esto es lo que teme Moscú y con lo que cuenta Kiev. ¿Dará Trump este golpe? Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.